Como les decía hace un instante, seguimos con esta serie, ¿no? Y el título de esta tarde, noche, es Beneficios de las pruebas. Y quisiera que me acompañen a la carta de Santiago, capítulo 1. Repito, beneficios de las pruebas. Y vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 2 al 8 vamos a estar dando lectura. Si lo tienen me dicen amén. Ahí en internet, un like. Bien, vamos. Hermanos míos, dice así la palabra de Dios. Y empieza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bien, domingo atrás hablaba de la epístola a los hebreos, ¿no? Les decía, ¿no? Que no tiene un autor, y el autor a los hebreos se exhortaba, ¿no? Y decía a los hermanos que se consideren, ¿no? A las obras, al mutuo amor, y decía algo también, sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y bueno, esa era la enseñanza pasada. Bueno, y hoy nos introducimos a esta enseñanza, el beneficio de las pruebas. Y esta carta sí tiene un autor, es Santiago, ¿no? Y es llamada una de las epístolas generales en el Nuevo Testamento. Y el que la escribe es Jacobo o Santiago, es el hermano del Señor. Y él tenía como apodo el justo, le decían. Y era un anciano en los orígenes de la iglesia. Josefo nos narra, el historiador nos dice que la muerte de Santiago, ¿no? Fue un mártir en la iglesia que murió apedreado. Y por el sumo sacerdote dio una orden de apedrearlo, y así es como muere Santiago. Y esta carta va dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión. O sea que estas tribus estaban dispersas por la persecución que estaban pasando y por las diversas pruebas. Y nos dice el inicio de la carta ahí en Santiago 1:1. Esto motivó al autor a escribir, ¿no? Santiago, y decir, esta carta tiene 3 propósitos, diríamos. Y el propósito primero sería consolar y animar a los cristianos que estaban pasando diversas pruebas y persecuciones. Y otro propósito era para corregir desórdenes que había, problemas de comunión en la congregación. Por eso Santiago nos va a hablar de la lengua, nos va a hablar, ¿no? Que muestre con sabia mansedumbre, ¿no? Nos habla de la vida cristiana en la práctica, ¿no? Que la fe sin obra es muerta. Y también el otro propósito era combatir un serio problema que se estaba introduciendo en cuanto a la justificación por la fe. Estaban tendientes a separar la fe de una vida práctica. Por eso Santiago lo dice, ¿no? La fe sin obra es muerta. Y bien, palabras claves en esta carta son fe, obras y sabiduría. Repito, las palabras claves en esta carta son fe, obras y sabiduría. Y vamos, ¿no? Con esta carta, cómo la fe, vamos a notar cómo la fe es probada, cómo la fe también es demostrada
y cómo las palabras y las conductas van juntas. Son inseparables. Por eso Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuéstrelo con su conducta. Por eso lo importante de esta epístola y de esta carta va a demostrarnos también el carácter de la fe, el carácter de la fe. Y también cómo es una fe íntegra y el triunfo de la fe sobre las pruebas. Bien, a modo de introducción, vamos al primer punto. La fe produce paciencia. Vamos con este primer punto, ¿sí? Y por naturaleza, somos impacientes. No nos gusta esperar ni el colectivo, ¿no? No nos gusta esperar, somos impacientes. Cuando estamos en una sala de espera ahí, en el médico, por eso se le dicen pacientes, ¿no? Estamos ahí y no nos gusta esperar, somos impacientes y queremos todo ya, todo de inmediato. Y esta sociedad, ¿no? El sistema de este mundo nos quiere llevar a eso, ¿no? Y veía, ¿no?, cómo corrían, ¿no?, por el Día del Niño, comprando juguetes de acá para allá, todo rápido. Y así lo mismo cuando hay fiesta, tanto como el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, y todos corriendo tras de los afanes. Pero lo importante que nos enseña Santiago, que qué difícil, ¿no?, es la paciencia. Y hablaba con una hermana el otro día, y me decía, cuesta. Pero ¿saben qué? Eso fortalece nuestra fe. El que produzca el Señor en nosotros permite la prueba, ¿no?, para que sea el carácter de nosotros forjado, formado. Como seres humanos no nos gusta esperar. Y muchas veces cometemos el error, me incluyo, de actuar en nuestros impulsos. De actuar nosotros. Ya, voy a solucionarlo yo, a mi manera. Y por eso la importancia de que la fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Por eso Dios quiere que desarrollemos la paciencia en medio de pruebas, de dificultades. Estas pruebas son las que Dios permite a cada uno de nosotros para que el carácter del Hijo de Dios sea forjado y formado. Y así tengamos una fe sólida, madura, y desarrollemos paciencia. Ese es el propósito, porque cada uno de nosotros pasamos pruebas y situaciones y dificultades. Desarrollar paciencia. Y el Señor permite que las pasemos para que maduremos y crezcamos en la fe. El Señor nos prueba, permite, ¿no? Nos prueba exteriormente, ¿no? Ahí se divide en el capítulo 1, que vienen las pruebas que Dios permite, pero también dice que de nuestro interior se producen, ¿no?, tentaciones, concupiscencias, ¿no? Pero estas pruebas son exteriores y hay pruebas que son internas también. Y el Señor permite las pruebas. Y miren lo que nos dice la carta a los Romanos. ¿Me acompaña, por favor? Capítulo 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, ¿lo tienen? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y bien, decía que vivimos en un sistema donde todo es rápido, donde todo es ya. Y muchos corren, incluso cristianos, detrás de ese afán de este mundo. Y no estamos exentos, ¿no?, porque muchas veces caemos y corremos tras de esos afanes. Y es ahí donde el Señor nos hace un llamado de atención a cada uno de nosotros, a que no corramos tras de esos afanes de este mundo y poder
nosotros, en esa prueba que Dios permite, estar a solas con Dios. Y ahí, en esa intimidad, cuando estamos a solas con Dios, le preguntamos, ¿no? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y el Señor nos dice, porque me dejaste de lado. Mira, te estoy permitiendo que te acerques más a mi presencia. Y así nos pasa, porque muchas veces nos distraemos con el trabajo, el afán de trabajar, ¿no? Y dejamos un lado y descuidamos la presencia del Señor, descuidamos el pasar tiempo con Dios. De hecho, me pasó que estaba tan afanado por el trabajo, que dejé a un lado a Dios. Y Dios me tuvo que probar. Y ahí es donde sacar el trabajo. Y ahí es donde volví mi corazón al Señor. Y poder permitirle al Señor que obre en mi corazón, ¿no? Decirle, Señor, acá estoy rendido. La verdad que estoy acá con la soga hasta el cuello ya. Pero te necesito, Señor. Dependo de vos. No tengo otra alternativa. Yo quiero de vos. Dependo de ti, Señor. Y ahí empieza, ¿no? A tratar con cada uno de nosotros. Empieza, y duele el trato. Sí que duele, pero salimos favorecidos. Porque dice la Biblia que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por eso salimos favorecidos. Y bien, y Dios nos enseña, permite pruebas con el fin de lo que los busquemos a Él, que nos rindamos y dependamos solamente de Él. Decile a tu hermano, y ahí que está, dependamos del Señor. Dependamos del Señor, ¿no? Dependamos de Él. Ahí, en tu trabajo, en tus estudios, todo, dependamos del Señor. Y debemos tener esa convicción firme y constante de seguir al Señor, pase lo que pase. Y lo bueno es que Dios sigue trabajando con nosotros, sigue moldeando nuestro carácter. Y cada uno de nosotros necesitamos caminar con Dios, caminar con Él. Y necesitamos, para caminar con Él, pagar un precio. Y ese precio se llama perseverancia. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso necesitamos perseverancia. El que viene en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Por eso la importancia de la perseverancia, de perseverar en la fe. Y vienen las pruebas. Y me contaba un amigo días atrás y me decía, pastor, dice, me estoy por quedar sin trabajo. Me dice, ya hablé, me dice, y ya la empresa se va y me estoy por quedar sin trabajo, me dice. Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que Dios no me va a hacer faltar nada, que Dios me va a abrir una puerta. Y yo noté en él la convicción, la solidez de su fe, ¿no? ¿Y dónde estaba puesta su confianza con esas simples palabras que él me decía? Que él, charlando así, ¿no? Me llamó la atención de decir, yo sé que Dios no me va a hacer faltar nada, dice. No me va a abandonar, le creo a Dios. Por eso la importancia de tener una fe firme, una convicción firme y sólida. Y eso es lo que salía del corazón de él. Dios no me va a dejar. Y notaba perseverancia, hermanos. En él lo veía, que estaba perseverando en la fe. Le estaba creyendo a Dios, que Dios lo iba a sostener. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, perseverar. Constancia, y la única manera de perseverar en la fe es cuando nuestra confianza está puesta solo en Jesús. Por eso dice el autor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y quisiéramos que podamos dar lectura a ese texto en la carta a los Hebreos. Capítulo 12.
Versículo del 1 al 3, por favor. Dice así la Escritura. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahí tenemos un claro ejemplo. Dice el autor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, quien sufrió por nosotros, llevó nuestros pecados, resucitó al tercer día y vino a ser autor de eterna salvación, dice el autor a los Hebreos. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Cristo es un ejemplo de cómo sufrió el oprobio, resucitó y vino a darnos a cada uno de nosotros salvación. A rescatar, dice la Biblia, lo que estaba perdido. A eso vino Cristo. Y mi pregunta mientras veía este texto era, ¿por qué no vemos a Jesús? Esa me preguntaba en esta mañana mientras preparaba. ¿Por qué no vemos a Jesús? Y mientras buscaba en unos estudios, respondía a esa pregunta al Señor. Y decía, porque hay miopía espiritual. Y la miopía es vista de poco alcance. Porque hay astigmatismo espiritual, vista muy lejana y borrosa. Hay estrabismo cuando están los ojos cruzados. Y me respondían la pregunta de que lo importante de la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio, para que resplandezca en todo nuestro ser, ¿no? La luz se refracte en todo nuestro ser y podamos ver a Jesús, podamos verlo a Él, ¿no? Y podamos ver lo que nos enseña en su palabra. Hoy en día, la iglesia sufre astigmatismo espiritual, sufre también este estrabismo y también sufre que la vista espiritual no hay alcance por la predicación, no hay luz de la palabra de Dios. Hoy escasea en los púlpitos la palabra de Dios y es necesario que prediquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es que va a alumbrar todo nuestro ser y nos va a mostrar nuestra condición. Y lo importante de la luz del Evangelio, que refracta todo nuestro ser para poder ver con claridad a Jesús y correr así esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y poder ver así, ¿no? Bien, las pruebas producen paciencia, pero después de las pruebas viene la bonanza, viene el gozo, porque Dios nos confronta cuando salimos de una situación difícil, experimentamos el gozo del Señor. ¿Se acuerda cuando le hablaba de Habacuc? Pero también nos enseña Jesús en Juan, capítulo 16, verso 20 al 22. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Palabras de Jesús, ¿no? Y vemos que todos, como cristianos, vamos a pasar pruebas. Pero ¿cómo las vamos a pasar? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a pasar las pruebas? Solamente con la ayuda del Señor. Así como decía el salmista, ¿no? Alzaré mis ojos hacia los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él, hermanos, viene tu socorro y mi socorro. Viene del Señor. A Él tenemos que mirar, a Él tenemos que levantar nuestra mirada y poner nuestra confianza únicamente en Él. Él sabe lo que estás pasando, lo que estoy pasando. Él conoce todo. Y Él sabe por qué permite tal situación que estamos pasando o que estás pasando quizás. Él lo sabe todo. Pero sabe que quiere también que en medio de las pruebas que salgamos aprobados. Que salgamos como obreros aprobados. Duele la prueba, pero ahí es donde nuestro corazón va siendo moldeado y transformado. Y también, días atrás, recibí un mensaje, no sé si conocen a Adrián de Mendoza. Bueno, estaba pasando por un momento muy duro, también la pérdida del papá. Y mientras hablaba con él me mandó un mensaje y me dice, es muy doloroso todo lo que estoy llevando a cabo ahora, pero confío en el Señor. Y tuve la oportunidad, me contaba, de que en el velorio, de poder predicarles a mis familiares, de poder hablarles de Cristo. Y ahí veía en el hermano también perseverancia. En medio de esa prueba y ese dolor que estaba pasando y que está pasando, veo cómo él persevera y cómo él aún así, en esa situación, levanta la palabra de Dios y predica, hermano. Predica. Bien, la paciencia, traducida en el griego, significa perseverancia, resistencia. La paciencia tiene el propósito de hacernos maduros en la fe. Tiene ese propósito, de hacernos madurar en la fe. Y ¿cuántas veces, no? Dios nos dice, tenés que tener paciencia, ¿no? Paciencia. A veces somos muy impacientes, ¿no? Somos muy impacientes con nuestros hijos. Somos impacientes con nuestras esposas, con nuestros esposos. Y el Señor nos enseña, ¿no? Paciencia. Paciencia. Porque Él es paciente para con cada uno de nosotros. Él nos espera, ¿no? Ahí. Y Él es paciente, hermano. Nos enseña, ¿no? A que nosotros también seamos pacientes. Por eso Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, en el versículo 3. Por eso estamos llamados, hermanos, cada uno de nosotros, a creerle a Dios. Estamos llamados a creerle a Dios y a perseverar en la fe. A eso hemos sido cada uno de nosotros llamados. Y vamos a la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 10 y 11 dice lo siguiente. Para que andéis, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad.
Acá la palabra fortalecidos viene del griego dúnamo, que significa hacer fuerte, capacitar, confirmar. La paciencia es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y debemos desarrollarla. ¿Por qué? Porque las pruebas que nosotros como cristianos pasamos son oportunidades para perfeccionarnos en la fe y así desarrollar cada uno de nosotros paciencia y descansar no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto del Señor. ¿Sí? Descansar en Él. ¿Y qué debemos hacer cuando vienen las pruebas, las circunstancias, las dificultades, en los momentos difíciles? ¿Qué debemos hacer vos y yo en esa espera? Debemos ser agradecidos a Dios. La Biblia nos enseña que seamos agradecidos en algunas cosas. Sean agradecidos en todo. Ser agradecidos. Y también hablar con Dios y decirle, Señor, ¿para qué estoy pasando lo que estoy pasando? Revélame esta situación. ¿Para qué permites esta prueba? Revélamelo, Señor. Muéstrame, ¿para qué? Con ese propósito, ¿no? Que tú envías esta dificultad, Señor. Muéstrame. Debemos tener esa actitud. Que Dios nos muestre, que Dios nos revele. Aunque seguro que el final de cada dificultad y de cada prueba que pasamos, como le decía hace un instante, todo ayudará para bien. Aquellos que amamos a Dios. ¿Amas a Dios? Bueno, todo ayuda bien. Aquellos a su propósito, dice la Biblia, son llamados y aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Pero ¿qué de aquellos que viven en un emocionalismo? Que viven en la carne. Enseguida se desalientan. Enseguida son impacientes. No son pacientes, son impacientes. Enseguida se frustran. Enseguida reniegan de Dios. Cuestionan a Dios. Y encima abandonan. No, esto no es para mí. Pero los claros ejemplos de paciencia en la Biblia los podemos ver. ¿Recuerdan que en la vida de Abraham, que él esperó la promesa? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Abraham, no? Esperó la promesa. La promesa de Dios para Abraham era Isaac. Él la esperó. ¿No? Isaac significa risa. Y también Santiago nos enseña un hombre que fue paciente. Y ese hombre es Job. Vamos a leerlo. Santiago 5, del 7 al 11. Nos habla de un hombre que fue paciente y perseverante. Dice así la Escritura: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad, dice Santiago, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, dice, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así es nuestro Señor. Y nos enseña, ¿no?, que el Señor se compadece y no solamente con la prueba, Él también nos da la salida. Y no va a poner una carga mayor de la que nosotros podamos
llevar. Así como dio la prueba, también da la salida. Amén. Da la salida. Y bien, en la angustia, en la aflicción, en la prueba, hermano y hermano, mira a Cristo. Mira a nuestro Señor. Pase lo que pase. Y sé como Job, perseverante. Y cuando Job llega, ¿no? Cuando dice David te había oído, él dice algo importante. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Y Pablo también dice, yo sé muy bien en quién he creído. ¿Sabes muy bien, hermano y hermana, en quién has creído? Pablo lo sabía con tan convicción, con tan firmeza que les dice, yo sé muy bien en quién he creído. Y bien, saben que en las pruebas es donde podemos comprender sabiduría. Por eso Santiago dice, si alguno esté falto de sabiduría, pídasela de Dios y Dios la dará, censurando abundantemente y sin reproche. En medio de las dificultades podemos pedir, Señor, dame sabiduría. ¿No? Que es posterior a la paciencia, a la sabiduría. Santiago nos dice que debemos pedirla para comprender por qué sucede lo que nos pasa en las dificultades y comprender de una forma práctica lo que sucede en medio de las dificultades. Y esto, déjenme decirle que no es un mero conocimiento teórico, porque la sabiduría de Dios es una sabiduría que se aplica a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Aprendemos sabiduría cuando aplicamos el conocimiento, no cuando solamente lo sabemos y repetimos nomás como pericos, sino cuando lo aplicamos a nuestro diario vivir y en nuestro diario vivir practicamos y andamos en la verdad, en la justicia. Vivimos lo que predicamos, lo que anunciamos. Entonces es ahí donde Dios nos da sabiduría. No solamente un conocimiento teórico de teología, sino un conocimiento, la sabiduría es un conocimiento aplicable a nuestra vida. Por eso la carta de Santiago habla de una fe práctica en nuestro diario vivir. Y añade, ¿no?, de comprender de una forma práctica lo que nos sucede y que pidamos a Dios sabiduría. Y que Él nos va a dar, dice, sí, con abundancia. Nos va a dar esa sabiduría que nosotros necesitamos, ese conocimiento que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida y llevarlo a la práctica, de cómo ser padre, de cómo ser madre y cuántas más, ¿no?, situaciones que se levantan. Señor, poder ser como Salomón. Salomón le dijo, Señor, este pueblo es demasiado grande, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, pero Señor, dame sabiduría. Y dice la Biblia que agradó a Dios lo que pidió Salomón. Y dice la Biblia que no solamente le dio sabiduría, sino todo lo que no había pedido. Todo esto te doy, porque había agradado a Dios que Él había pedido sabiduría. ¿Y cuánto hoy en día nos falta sabiduría, hermanos? Para poder enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar. Pidámosles a Dios sabiduría, para poder comprender, para poder, hermanos y hermanas, discernir la voluntad de Dios y de responder a Dios con obediencia y comprender lo que no comprendemos. Pedirle sabiduría, Señor, dame sabiduría. Necesito de ti, Señor. Y ahí nos enseña, ¿no? Podemos ilustrar con la vida de Salomón, cómo él pide sabiduría y se le fue dada. De hecho, Salomón es considerado, ¿no?, el hombre más sabio. Pero el principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Y concluye en Eclesiastés diciendo, el fin de todo el hombre es que tema a Dios. Ese es el fin del hombre, temer a Dios.
Y bien, el principio de la sabiduría decía recién que es el temor al Señor. Pero también ahí hay que pedir, dice Santiago, dice, no dudando, dice, sino con qué, con fe, con seguridad, con confianza, no dudando. Al pedirle a Dios sabiduría, lo debemos hacer con seguridad, dejando a un lado la duda. Porque cuando nuestro pensamiento está dividido, cuando hay una dualidad de pensamientos, ahí Dios no puede obrar. No puede obrar cuando hay una dualidad de pensamiento. Y es clara ahí la palabra de Dios en el texto de la carta que estábamos leyendo, en el versículo 6. Pida con fe, dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense, dice, que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Por eso, con convicción, hermano, con seguridad, pidámosles a Dios, Señor, danos sabiduría, danos corazón entendido, Señor, para comprender tu palabra, para guardarla, para ponerla en obra, para llevarla a la práctica en nuestro diario vivir, dejando a un lado la duda. En esa dualidad de pensamiento, eso es lo que el escritor está expresando ahí, Santiago está expresando eso. Así, no piensen, dice, que van a recibir algo, dice, cuando hay una dualidad en sus pensamientos. Y el mismo Señor Jesús nos enseña en los evangelios que no podemos servir a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a uno y amaremos a otro. Por eso la importancia de que en nuestros pensamientos no haya una dualidad. Por eso dice, también podemos ver que no había dualidad de pensamiento en Josué. Le dice, no sé qué iban a hacer ustedes, ¿no? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes van a ir detrás de los amorreos, no sé qué van a hacer. Había una firme convicción, no había dualidad de pensamientos, había una convicción firme, segura, y decía, no sé qué harán ustedes, pero mi casa y yo servirá al Señor. También vemos a Elías con los profetas de Baal, ahí en el Monte Carmelo, y les dice, ¿hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Le dice al pueblo de Israel. ¿Estarán así? En dos pensamientos. Si Baal es Dios, dice, bueno, y ahí vemos lo que hace Dios con los profetas de Baal, terrible. Y vemos cómo esa dualidad de pensamiento ahí. Dios quiere que nosotros tengamos, es así, un Señor, una fe y un bautismo, dice la carta a los Efesios. Por eso Santiago dice que el que duda es como la onda del mar. Y debemos, hermanos y hermanas, acercarnos a Dios con seguridad. Debemos acercarnos con confianza. Y dice ahí, Santiago dice, el de doble ánimo es inconstante en todo. ¿Por qué? ¿Por qué es inconstante en todo? Porque su lealtad está dividida. Está dividida, hay una dualidad de pensamientos. Un día, Señor, te amo, te sigo, te sirvo, y otro día dejamos ahí, ¿no? Hay una dualidad y en sí no es sincero consigo mismo. No es sincero consigo mismo y vacila entre la fe y la incredulidad. Va vacilando así de esa manera. Por eso Santiago pone el ejemplo de las olas del mar, y da la exhortación a estar firmes y seguir corriendo hacia adelante en esta carrera. Pero eso dependerá de una decisión. Si te dejas al vaivén de las olas, o le crees a Dios. O dudas de Dios, o le crees a Dios. De eso se trata, que tomes una decisión en esta noche. ¿Dudas de Dios o le crees a Dios? Y para ir concluyendo en esta noche, las dudas
van y vienen como las olas del mar, pero la fe permanece, hermanos. Permanece perseverando y descansando en Cristo, en quien es la roca de nuestra salvación. Nuestra fe descansa en Cristo y en su palabra. Ahí es donde debe descansar nuestra fe. O nos entregamos al vaivén de las olas o permanecemos en la roca de nuestra salvación. Y termina Santiago ahí, para finalizar en esta noche, Santiago 4, versículo 4 al 10. Termino con esto. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Que tomemos una decisión de que podamos perseverar en la fe, con paciencia, y de poder decirle: Señor, yo te creo. Y no dejarnos, ¿no?, al vaivén de las olas, no dudar de Dios y acercarnos con confianza y decirle: Señor, yo te creo. Pese a esta dificultad que hoy estoy pasando, yo sigo perseverando. Y eres tú, Señor, el único que me puede sostener en la prueba, en la aflicción, en la tristeza y en el desánimo que muchas veces viene. Eres tú, Señor, quien me puede guiar, quien me puede apacentar. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que podamos oír la voz de Dios en esta noche y seguirlo a Él y determinarnos en fe y creerle a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Padre, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Señor, queremos tomar una determinación en esta noche. No queremos claudicar en dos pensamientos. Queremos perseverar en la prueba, Señor. Queremos pedirte sabiduría para comprender en medio de la aflicción y las dificultades qué es lo que tú quieres hacer, Señor. Queremos, Señor, decirte que no queremos dudar, sino que queremos afirmar nuestro corazón bajo tu gracia, Señor. Y hoy corremos, Señor, a tu trono de gracia a decirte: Señor, perdóname, Señor, si he estado con un pie acá y otro pie afuera, pero yo me decido hoy por ti, Señor. Dice tu palabra también que no nos quieres ni frío o caliente, que tibio nos vomitas de tu boca, Señor. Y nosotros queremos determinarnos, Señor, porque tu venida está cerca, Señor. Tu regreso está más cerca que, Señor, de cuando hemos creído, Señor. Padre, Cristo viene, Señor. Y yo te creo, Señor, que tú vienes a buscar una iglesia, que tú vienes a buscar un pueblo, Señor, que realmente se decide a creerte a ti, Señor, que realmente se determina en fe y que realmente pone su mirada en ti, Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que sea la que purifique nuestros corazones en esta tarde, Señor, y nos limpie, Señor, y que el Espíritu Santo fluya, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.